En tu historia de vida está tu sanación. Aquí estamos con unos muñequitos, con unos títeres. Hazte consciente que en tu historia de vida está tu sanación, tu entendimiento. En cada momento que tú has pasado vas a encontrar sabiduría. Si tú pudieses hacerte consciente de todo lo que tú has vivido desde los 5, 6 años hasta la edad que tú tienes, y date cuenta cómo en esos eventos que tú has pasado, no importa la edad, 7, 8, 15, 20 años, hazte consciente si tú has podido encontrar aprendizajes o estás volviendo a repetir los ciclos en tu vida. Hazte consciente si tú un momento de verdad te has tomado conciencia de lo que has vivido y si eso que tú has vivido te está potencializando o te está hundiendo. Una vez llegó un cliente y me dice, Paul, yo he escrito 3 cuadernos completos de toda mi historia de vida. Esa persona cuando vino aquí a terapia era una persona más consciente de sí mismo y solo teníamos que trabajar y romper esos condicionamientos. Así que hazte consciente, o sea, en este momento, o sea, eres una persona que simplemente, o sea, dice que la vida le pasan, los problemas suceden y nunca toma conciencia de eso. Es como meter los dedos al enchufe y electrocutarme y olvidarme de eso y luego al día siguiente meter mis dedos y electrocutarme de nuevo, porque las personas a veces a terapia vienen y me dicen, Paul, quiero olvidar un tema. La solución no está en olvidar, porque si tú olvidas no podrías poner, o sea, no tendrías los aprendizajes y volverías a cometer el error. Imagínate que yo camino por una calle y me roban mi celular y como no aprendo, el día siguiente voy, me roban el celular de nuevo, voy al día siguiente y me roban de nuevo. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¿Las circunstancias o yo? Mi modelo de pensamiento, mi constructo de pensamiento, lo que la persona tiene que cambiar para que todo cambie en su mundo. Vamos a hablar hoy día de la historia de vida. O sea, las historias que hemos pasado nos han generado grandes aprendizajes. Historias que parecen que tan pequeñas, pero que han podido marcar en tu vida. Y ahí se ve las heridas, ¿no? La herida de la humillación, la herida de la traición, el abandono, la injusticia. Exacto, tienes que trabajar todos esos eventos en tu vida. Te voy a poner ejemplos reales que me han pasado a mí, que le han podido pasar a muchos clientes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía 7, 8 añitos, antes había unos chisitos donde vendían unos tabs que te llegaban y que costaban 70 céntimos o 80 o un sol hace muchos años atrás. Yo recuerdo que un día fui donde una señora y le dije, señora, véndame por favor. Y solo yo tenía, recuerdo que solo tenía, creo que 60 céntimos y me faltaba 20 o 30 céntimos. Yo le dije, señora, yo le voy a pagar, le juro que yo le voy a pagar. Y lo que pasó es de que yo fui, la señora al tanto insistir me dio los chisitos y yo me fui a casa feliz, pero el punto es que yo no le había pagado eso. Y cada vez que yo iba al trabajo de mis padres, porque pasábamos por esa tienda, yo me escondía. O sea, es como que acá estoy, yo me escondía detrás para que no me vieran. Entonces ahí yo desarrollé lo que se llama la vergüenza. O sea, desarrollé ese tema de vergüenza. Y yo no era consciente por qué ahora yo de adulto o por qué ahora yo de joven tengo vergüenza de ciertos eventos, ciertas situaciones. ¿Por qué? Si yo soy una persona de bien, ¿por qué? Claro, porque pasó un evento cuando yo era pequeño que no era consciente y que me había condicionado a sentir vergüenza. Es como que, como le debo a la señora 20 céntimos, no puedo dar la cara. No puedo dar la cara y tengo vergüenza. Entonces te das cuenta cómo un evento pequeño que tú hayas podido vivir te puede condicionar para tu futuro. Sin embargo, cuando tú aprendes a terapia, cuando aprendes a sanarte, cuando aprendes a condicionarte, cuando aprendes a resignificar, fácil, transformas ese evento. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tú que estás viendo este video, te voy a enseñar una técnica que tú puedes hacer. Lo primero es que si tú lo haces de manera consciente, ejemplo, ¿no? Cierras tus ojos unos segundos y después vas y en ese momento transformas la situación. O sea, no va a ser tan efectivo. Pero si tú primero lo que haces es ingresas a un trance ligero, ingresas a un trance. ¿Y cómo puedes ingresar a un estado de trance ligero? Simplemente puedes respirar por la boca y cierras tus ojos y lo haces por 3 minutos o 4 minutos. Y a los 3 o 4 minutos ya vas a estar en un estado de trance, quieras o no. Y en ese momento vas a ese momento, a lo que pasó. Vuelves a ir donde esa tienda. En el caso mío, te voy a contar mi historia. He vuelto a ir a ese lugar mentalmente y le decía a la señora que me prestara, que le iba a pagar. Y luego me pregunto, ¿qué me hace falta para poder cambiar ese evento? Para que no sentirme así, pagarle a la persona. Entonces mentalmente voy
y regreso otro día y le pago a la señora y le agradezco y le digo, gracias, usted ha aprendido primero a pagar mis deudas, he aprendido a que debo tener palabra, he aprendido muchas cosas. Entonces, ese tipo de situaciones, si tú puedes resignificar la mayor cantidad de eventos, eso no te va a dominar. Entonces, por eso es importante que tú puedas, que tú puedas hacerte consciente qué es lo que te pasó. ¿Qué es lo que te pasó y qué es lo que te marcó? No, es que Paul, cuando yo era pequeño, yo veía que algunos como me decían, Paul, es que a mí me hacían demasiado bullying, o sea, me hacían demasiado bullying y nadie se quería juntar conmigo. Ya está. Entonces lo mismo, vuelves a recordar ese evento y te preguntas, ¿qué me hace falta para que eso sea diferente? Tal vez te hizo falta que alguien te apoyara, etcétera. Y vuelves a dar tú eso a esa persona y todo eso se va a empezar a transformar. O sea, en pocas palabras, creas un nuevo evento, una nueva imagen, una nueva escena de ese evento como a ti te hubiese gustado que pase. Porque recuerda que según el doctor Gabor May, que habló de la sabiduría del trauma, las personas no se trauman por las experiencias difíciles que pasan, sino porque en la experiencia difícil no tuvieron quien los ayudara. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu experiencia difícil, donde te hacen bullying, donde te rechazan, tú vas de nuevo a ese momento del pasado y transformas ese momento como a ti te hubiese gustado. Si tú puedes hacer eso, créeme que vas a poder transformar cualquier situación. Paul, ya he hecho eso, ¿no? O sea, ya he hecho eso y aún sigo sintiendo que ese condicionamiento está. Entonces, si aún tú lo has hecho solo en casa, necesitas en este caso hacer una terapia profunda. ¿Qué significa esto? Que a veces necesitas que una persona externa te ayude a encontrar los recursos. Como Albert Einstein mencionaba, una persona no puede solucionar el mismo, una persona no puede solucionar un problema con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Es por eso es importante que tú conozcas a alguien externo que te permita ayudar y hacer una terapia. Entonces, Paul, o sea, lo que hemos vivido nos condiciona. ¿Me estás mencionando eso? Exacto. Y para eso te voy a contar una historia real. Una señora de 37 años me dice, Paul, yo me siento mal, me dice, me siento totalmente mal. ¿Por qué se siente mal? Porque yo le he engañado a mi pareja y yo juré nunca hacer eso, porque en mi infancia lo que yo vi era que mi papá, el entorno, mis tíos, me dijo esa señora, que eran infieles, maltrataban a las mujeres. Ah, ok. Y yo como vi eso, ese dolor, yo no quiero hacer eso, pero ya lo he hecho y me siento culpable, me dice. Entonces yo le pregunto, ok, ¿cómo le puedo ayudar? Es que yo quiero saber por qué yo hice eso. Y yo le respondí, es que tú has hecho eso, campeona, porque, porque para ti el amor significa dolor, significa infidelidad, significa problemas. No, Paul, para mí el amor significa algo agradable. No, eso es cuando tú estás consciente. Cuando tú estás consciente piensas que el amor significa eso. Pero cuando la vida te pone estrés, te pone incomodidad, te pone algo fuerte, eso que tú piensas conscientemente es como que se volviera cero, se nublara y tú empiezas a accionar en base a tu programa automático, de lo que tú has percibido, de lo que tú has escuchado y de lo que tú has sentido cuando eras pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? Yo le dije, cuando tú veías que papá y mamá se peleaban, eso significaba amor para ti. O sea, yo sé que amor conscientemente significa otra cosa para ti, pero en ese momento te has anclado que esas peleas, infidelidades, es amor. Y cuando tuviste tu pareja, como me contaste, esa señora me contó toda su historia, a los 20 años tuvo una pareja y esa pareja también la maltrataba, la golpeaba, la insultaba, le fue infiel. Y entonces es porque ese era su modelo de pensamiento, de que el amor significa maltratos, infidelidades, golpes. Y lo que pasó es que después, a los 27 años, esta mujer tuvo otra pareja. Y esta pareja también, ¿qué crees que hizo? Se repitió el patrón. Cuando tú no aprendes algo en un evento desagradable y huyes en vez de buscar aprendizajes, porque la mayoría cuando pasan problemas quieren huir y no buscan aprendizajes, entonces la señora de nuevo a sus 27 años, bueno, la persona a los 27 años, esta mujer le tocó una pareja que la maltrataba, que la insultaba, que la golpeaba, etc. Y conscientemente cuando se da cuenta dice, esto no quiero yo, esto en mi vida, no quiero. Y entonces esa señora me dice, Paul, lo que yo hice fue conversar con Dios, le rogué a la vida que me mande un hombre bueno y a la edad de 35, 36 años me lo envió. Y estoy con esa persona 2, 3 años, pero yo lo he engañado ahora y me siento culpable. Entonces le dije, tu pareja esta que nueva que tenías no te golpeaba, no te insultaba, no te era infiel, ¿verdad? Sí.
Pero eso significa para ti, no, eso no significa, eso no es amor para ti, porque para ti amor era peleas, infidelidades, maltratos, y por eso tú lo engañaste. Ahora que te has hecho consciente de eso, le dije, tienes que trabajar, tienes que resignificar lo que tú has visto cuando eras pequeña, lo que has visto en papá, mamá. ¿Y cómo lo hago, Paul? ¿Cómo lo hago? Lo primero es que tienes que cambiar la percepción que tienes de los varones. O sea, tienes que cambiar la percepción de que los varones, si tú en tu pasado has visto que los varones hacen daño a las mujeres, les son infieles, las maltratan, esa es tu percepción y por ende tú vas a traer eso en tu vida. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tienes que trabajar la percepción de la mujer, porque te das cuenta que tu mamá, le dije, tu mamá aceptaba eso, aunque no era agradable, sí. Entonces tú también estás condicionada para que tú seas una mujer así, que soporta. Entonces tienes que cambiar esa percepción. Y luego de eso tienes que sanar la primera relación que tuviste con tu pareja, que fue todas esas cosas que pasaron. Tienes que sanar lo que pasó con tu segunda pareja y tienes que sanar ahora lo que pasó en esa tercera pareja. Tienes que sanar esa emoción que sientes, esa culpa que sientes. Entonces, o sea, nuestra historia de vida marca muchísimo, nos condiciona a actuar de una cierta manera. Y cuando estamos con estrés, todo lo que nosotros conscientemente sabemos, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, mucha información, toda esa información que nosotros tenemos, cuando tenemos estrés, es como que se nublara y, o sea, se fuera al carajo todo lo que sabemos, y en ese momento, el programa automático surge, y después uno se dice, ¿no? Uno empieza a mencionarse, ¿por qué repito esos patrones? ¿Por qué repito? ¿Por qué repito? ¿Por qué repito? Y cuando tú no solucionas esos conflictos y esos problemas, lo que va a pasar es que en un momento vas a pensar que la vida es así y vas a llegar a conclusiones como personas que dicen, no, es que yo prefiero estar solo, no quiero tener una pareja. Pero lo que realmente están mencionando es, tengo miedo de tener una pareja, tengo miedo de que me hagan esto que he visto en mi infancia, tengo miedo de que me hagan esto que me pasó a los veintitantos, a los 25. O sea, tu historia de vida te condiciona. Y esto no solamente va en el tema de relaciones de pareja, tu historia de vida te condiciona en el tema económico. Si tú cuando eras pequeño veías que papá y mamá tenían abundancia en dinero, entonces el dinero para ti es genial. Pero si tú veías que mamá y papá se peleaban, o que cuando había dinero había peleas, o cuando alguien ganó mucho dinero se volvió prepotente, entonces tú ves que el dinero, o sea, no era agradable. Y entonces cuando te haces grande, tú dices, no, tienes dinero en tus manos y lo que haces es botarlo. Como lo que me contó un cliente. Hace años atrás yo recuerdo que vino un cliente y me dijo, Paul, yo estoy de las Fuerzas Armadas y gano mucho dinero. Gano mucho dinero porque he tenido varios entrenamientos y todo y me pagan bien. Pero lo que yo hago apenas me llegue mi sueldo es, yo vengo y le reparto a mi mamá, le reparto a mis hermanos, le doy a todos y solamente cuando me quedo con poco dinero me siento tranquilo. Porque cuando me pagan, siento que tengo que darlo, que tengo que desaparecerlo. Y yo no sé por qué, me dice. Entonces, ahí está. Había condicionamientos de que tener dinero no era tan bueno. Si tengo dinero, la gente me va a criticar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces, tienes que trabajar eso. Y hay muchas historias. Otra historia de una persona que era un empresario. Esa persona que era empresario ganaba mucho dinero y quería pasar al siguiente nivel y ganó cierta vez más dinero. Y lo que pasó es lo siguiente, que cuando ganó más dinero pasó un accidente, o casualidad pasó un accidente. Entonces esa persona quedó en silla de ruedas. Sus hijos vieron eso, ¿no? Que ese accidente, que cuando su papá ganó dinero, le pasó un accidente y papá se quedó en silla de ruedas. Entonces, una vez esa persona me dice, el hijo de ese señor me dice, Paul, o sea, yo quiero crecer, quiero avanzar, pero no puedo. Porque cada vez que gano cierta cantidad de dinero lo desaparezco. Sí, porque a nivel inconsciente tienes el condicionamiento que si tú creces, al final vas a terminar. ¿Cómo vas a terminar? Vas a terminar en silla de ruedas, vas a terminar muerto. Y esto, hazte consciente, porque son historias de ellos. Son historias de ellos. Hazte consciente, tus historias. Yo recuerdo que tenía una historia personal mía, es que mi madre me decía, Paul, yo tengo uno de tus tíos así que tenía tráiler, que tenía carros y que tenía todas esas cosas. Se murió joven, se murió a los 30 y tantos años. Ah, yo como niño, cuando uno escucha a los papás y todo, genial, ¿no? Pero no se dan cuenta el mensaje que envías a tu inconsciente, un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? A nivel inconsciente yo decía, si yo tengo dinero, carros, avanzo, entonces voy a tener que morirme temprano. Y a nivel inconsciente dice, yo no quiero morirme temprano, entonces no tengo que tener dinero. Y el dinero lo tengo que desaparecer.
¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir. Tu historia de vida te condiciona, tu historia de vida hace que repitas los patrones. Solamente si tú tienes la valentía de poder confrontar lo que te ha pasado, de poder romper esos condicionamientos, que no lo vas a hacer con un consejo. No lo vas a hacer con un consejo. Tal vez la parte superficial, o sea, los problemas sencillos, con un consejo sí lo vas a hacer. Pero hay ciertas cosas en nosotros que están bien engramadas, bien condicionadas, que solamente con una terapia profunda vas a poder romper esos patrones. Y cuando tú rompes esos patrones, tú te haces consciente y tienes la opción de elegir una nueva vida. ¿Ok? Entonces, vamos, bueno, recapitulando, estamos hablando de la historia de vida, cómo la historia de vida de una persona, nuestra propia historia de vida nos condiciona. Hazte consciente cuando estabas en el colegio. O sea, eras el más popular, eras el que rechazaban, eras el más alto, eras el más gordito, eras el que se burlaban, eras el que estaba callado, eres el que más hablaba. Todo eso te ha condicionado a lo que eres ahora. Una de las cosas más importantes es que tú aprendas a resignificar cada evento de tu vida. ¿Qué significa resignificar? Darle un significado totalmente potencializador. Ejemplo, si cuando eras niño tú eres el último que escogían jugando fútbol, entonces en tu mente estás como que yo soy la última opción. Entonces tú tienes que resignificar ese evento, ¿no? Entonces en tu mente lo que haces es crear una nueva realidad donde tú te ves ahí, donde tú te ves que eres el primero, que tú eres el capitán, que tú estás eligiendo todo eso. Esos son partes más simples, ¿no? Pero ¿qué pasó si cuando tenías 5 años, 6 años, tú veías que papá golpeaba a mamá? O sea, eso no es tan sencillo como cierro mis ojos, cambio la historia, no, ahí necesitas una ayuda externa. ¿O qué pasó cuando tenías 15 años y viste que se murió una persona que tú querías? Se murió papá, se murió tu tío, se murió tu hermana. O tuviste que una persona, no sé, le asaltaron con pistola, le pasaron cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es un trauma y eso no es tan sencillo como decir cierro mis ojos, busco el aprendizaje y cambio. No, o sea, ahí tienes que permitirte sacar ese dolor profundo que tienes. Esa sensación que se ha quedado aquí en una parte de tu cuerpo y tienes que liberarla, transformarla. Eso es. ¿Y qué pasó si cuando tú tenías 15 años, 16 años? Yo tengo clientes de todas las edades. Y hay clientes que me dicen, Paul, es que yo tengo ya 20 y tantos, o tengo 30, o tengo 40, y, y no me va bien nada en la vida, no me va bien. Y yo le digo, cuéntame tu historia de vida. Y son personas a lo largo de su vida han sido personas que les han maltratado físicamente, psicológicamente, pero ellos han permitido que esas palabras destruyeran su autoconcepto, destruyeran su autoestima. Porque conozco otras personas que dicen, Paula, a mí me hicieron de todo. O sea, me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿Por qué yo no estoy como tal persona? Sí, es que tú exactamente te volviste una persona resiliente. Te diste cuenta que eso que te pasó no era para destruirte, era para avanzar. O sea, tienes que hacerte consciente que eso que estás viviendo, o sea, es para que te hundas o para que avances. Entonces, tu historia de vida te condiciona como tú debes ser. Genera esa percepción que tú tienes de la vida. ¿Qué pasa si tú eres un varón de 40 años que le ha engañado a los 20, le ha engañado a los 30, le ha engañado a los 35 y a los 40? Obviamente tú vas a percibir que las mujeres siempre te van a engañar. ¿Qué pasa si tú eres una mujer que siempre lo único que los hombres querían era contigo acostarse? Se acostaban contigo y te dejaban, se acostaban contigo y te dejaban. Entonces, ¿qué vas a pensar? Que te vas a sentir que tú no sirves para que te amen. Entonces, hazte consciente cómo tu historia de vida determina quién eres. Determina tu historia de vida. O sea, es cierto que cuando tú estás pasando esos eventos en tu vida no son agradables, pero si tú no encuentras el aprendizaje que te potencialice, automáticamente va a venir el aprendizaje que te va a hundir. Ejemplo, una persona que le roban, no sé, una cierta cantidad de dinero. Esa persona tiene dos opciones. Dice, es que a mí siempre me roban. O sea, la vida es difícil, no puedo confiar en nadie. Date cuenta cómo se está creando una mentalidad donde él no va a poder. Y la otra persona dice, sí, me acaban de robar, me acaban de pasar esto y voy a crecer, voy a avanzar, porque esto no me va a detener. Entonces es la mentalidad. Si tú estás pasando ahorita por una crisis financiera, estás pasando por una crisis familiar, una crisis espiritual, un tema de salud, o sea, yo te recomiendo que leas este libro que a mí personalmente me ha ayudado. Cuando yo tenía 23 años,
Hubo un negocio que yo hice donde perdí una cantidad interesante de dinero que me tumbó, pero este libro yo lo leía todos los días e hizo que mi mentalidad, a pesar de que yo sentía que estaba en el hoyo negro, nunca desistiera y sintiera que todavía hay un rayo de esperanza. Se llama El lado positivo del fracaso, de John C. Maxwell. En este libro de John C. Maxwell habían historias de personas, historias reales, pero del siglo pasado, porque habían varios estudios, y decía que había un señor que tenía una tienda en un lugar, y esta tienda en un lugar por un huaico, por las lluvias, se llevó todo, se llevó todo. Entonces este señor tenía dos opciones, o decir, yo soy el único acá que abastece toda la ciudad, que abastece todo este barrio, entonces si se llevaron todo esto, ya no lo voy a poner porque no tengo capital. Lo que este señor hizo no fue rendirse, lo que este señor hizo es, voy a volver a construir, porque se lo destruyó, la naturaleza destruyó esto, conversó con los aldeanos, empezaron a aportar dinero y volvió a construir su mini market en ese momento. Y no se rindió. Entonces, cuando yo escuchaba esa historia, yo decía, o sea, esto que me está pasando, o sea, va a ayudarme a crecer, o sea, va a pasar, va a venir algo bueno, va a venir algo bueno, va a venir algo bueno. ¿Y qué pasa? Tú empiezas a decir, va a venir algo bueno, pero aún así no viene. Aún así no viene, aún así la vida no te va a solucionar los problemas fácilmente, aún así la vida no va a venir alguien mágicamente y te va a decir, toma, aquí tienes el dinero para tu empresa, aquí toma, o sea, te van a ayudar así fácilmente. No, la vida te va a poner pruebas, la vida está observando y está haciendo que tú te esfuerces, que lo des todo. Cuando yo estaba en ese momento endeudado, yo recuerdo que tenía que pagar el banco de ese mes o tenía que pagar una terapia. La terapia costaba lo mismo que la cuota en el banco. Y en ese momento yo recuerdo que es lo único que tenía. Y yo pagué el banco y también pagué la terapia. ¿Cómo es lo que hice? Yo dije, quiero una terapia, porque cuando tú tienes problemas de dinero o sientes que la vida no te está ayudando, viene un fuerte dolor en la espalda, viene el estrés y se activa la amígdala, vienen los pensamientos negativos, sientes que no vas a poder, entonces yo pedí ayuda. Porque ahora me soy consciente, ¿no? Porque cuando una persona, como dijo el doctor Gabor Mate, una persona no se trauma por la experiencia difícil, sino porque no pide ayuda o nadie le ayuda. Entonces yo pedí ayuda y recuerdo que pagué esa terapia y luego me llamaron para Caylloma, o sea, y dicté un taller que me pagaron lo mismo, o sea, pagué a la terapia y no sabía cómo iba a regresar este dinero, pero fui a dar este taller y me pagaron lo mismo. O sea, las personas que saben Caylloma no saben que en ese momento cuando yo estaba dictando ese taller de coaching, porque en ese momento me dedicaba más a hacer coaching todavía, no hacer terapia, psicoterapia y no hacía esas cosas todavía. Ellos no sabían que yo estaba totalmente endeudado. O sea, no sabían. Pero cuando tú lo das todo, la vida te devuelve. Entonces, tú que estás pasando ahorita un problema, tal vez económico, familiar, date la oportunidad de, esta es mi historia, hazte consciente de tu historia. Hazte consciente de tu historia. Si tú tomas conciencia de tu historia, vas a encontrar sabiduría. Porque recuerda, los momentos difíciles de tu vida van a ser esos momentos donde tú vas a reflexionar, quieras o no, porque no hay otra opción. Y después de reflexionar tienes que accionar para que la vida te dé resultados de este mundo físico. Entonces, hazte consciente, no sé qué historia tú estás viviendo. Tal vez en tu matrimonio, tal vez has pasado una infidelidad, tal vez papá te abandonó, tal vez no tienes dinero, o yo no sé qué estás pasando, pero hazte consciente, eso que te está pasando te va a hundir o te va a potencializar. Lo que yo aprendí, que cuando uno se abandona a sí mismo, siempre puedes ir más abajo y no es agradable estar más abajo. No es nada agradable estar abajo. Es por eso que date la oportunidad. Es que, Paul, hay una tontería que la gente hace, ¿no? Es compararse. Es que yo veo que le va mejor a tal persona, le va bien a Pepito, le va bien a Carlita, le va bien a Eric, le va bien a todo el mundo y a mí no me va bien. O se van comparando, es que él gana más. Es que a mí no me va bien, es que a mí papá no me dio esto y empiezan a buscar excusas. Así tal como tú estás en este momento, utiliza todos los recursos que tienes en este momento. No esperes que la circunstancia cambie, porque muchas veces no va a cambiar. Porque el mundo externo a veces no cambia tan rápido, pero tú puedes cambiar tu mundo interno. Si tu mundo interno cambia, vas a poder transformar tu realidad. Porque el problema es que las personas, cuando tienen un momento difícil,
quieren resolver ese problema desde la escasez, desde la duda, desde la preocupación. Y cuando tú tienes un problema, tienes que resolver eso desde la abundancia, la certeza, la convicción. Por eso es importante que tú puedas hacerte consciente de tu historia de vida. Yo he escrito muchas hojas de mi historia de vida y he encontrado patrones, condicionamientos que se repiten, cómo me estaban haciendo que yo desistiera. Ok, y no esperes solucionar todos esos patrones en este momento, porque la vida te va a mandar la vida te va a mandar personas para que te ayuden a hacer eso, te va a mandar a hacer terapia, cursos, retiros, te va a mandar una persona que te pueda aconsejar, te va a mandar ayuda. Pero si tú no sabes qué tienes que trabajar, entonces cuando la vida te mande esa ayuda, no vas a saber cómo solucionarlo. Entonces por eso, o sea, es fundamental. ¿Qué significa para mí conquistarse uno mismo? Significa conocer mi historia y darme cuenta que hay cosas que estoy condicionado y que son desagradables, que hacen que yo actúe de cierta manera, y me hago consciente y después lo trabajo. Resignifico ese evento. Ok, Paul, eso funciona así ya, pero ¿qué pasa si estoy en una crisis en este mismo momento? O sea, una crisis, por ejemplo, es te acabas de enterar que tu pareja te ha sido infiel, te acabas de enterar que esa inversión que has hecho ha sido una estafa, hoy mismo ya. Ese momento es crucial, porque en ese momento es como que todo se fuera al carajo, y en ese momento, si tú empiezas a meterte pensamientos desagradables como yo no puedo porque me pasa esto a mí, te vas al carajo. Pero si en ese momento tú lloras, porque vas a llorar, no importa si eres hombre o eres mujer, si es que algo no sale como tú quieres, es fuerte este tema, o sea, si todavía, porque tienes emociones, vas a llorar. Los que ya han pasado de estas cosas, ¿no? O sea, los que ya han pasado por un tema de infidelidad, por un tema de despidos, por un tema de robos, por algo fuerte, saben que el cuerpo se carga con emociones y hay una necesidad de llorar, una necesidad de sentir, de liberar esas cosas. Ya. Si tú reprimes eso, genial, genial por este momento, pero en el futuro eso te va a hacer daño. Recuerda que Freud decía, toda emoción reprimida va a salir luego con más intensidad. O sea, ¿qué significa? Que si ahorita te estás pasando por un momento difícil, permítete llorar. ¿Quién carajo dijo que llorar no se puede llorar? Yo recuerdo que cuando tenía 15, 16 años, fui a una feria de libro y mi madre me dijo, cómprate libros ya, porque me encantaba leer, siempre me ha gustado leer. Y compré un libro que se llama Cómo educar a los adolescentes de hoy. Y en ese libro decía algo interesante. En una de esas páginas decía, las mujeres tienen una gran ventaja respecto a los varones, porque las mujeres cuando pasan un momento difícil se permiten llorar, pero los hombres han sido condicionados desde que eran pequeños que llorar es ser un hombre débil. Entonces, y ahí en la investigación decía que el llorar es algo humano, es una emoción natural, que esa tristeza, ese dolor es algo natural, que puedes sacarlo, que si tú lloras no está mal. Entonces, cuando yo encontré eso, yo recuerdo que ese día, o sea, sentí como las lágrimas salían, ¿no? Porque antes sabía como que no puedes llorar, pero ahora las nuevas personas, los nuevos jóvenes, las personas que tienen mi edad, o los que están viniendo, son varones que sí se permiten llorar. Pero hay muchas personas que están condicionadas que llorar es malo, es que me voy a ver débil. Es que yo siempre he sido el que se muestra fuerte en la familia. ¿Cómo es posible que me van a ver débil? Si me ven débil, ¿qué van a pensar de mí, mi mamá, mis hermanos, mis tíos? Es que yo soy la persona fuerte que siempre ha avanzado. No. Los que saben y han pasado cosas difíciles saben que cuando tienes emociones es fundamental liberar la emoción. Se menciona que llorar es como que sanar el alma. Yo recuerdo que lloré en los brazos de mi pareja, en los brazos de varios amigos, solo, en los brazos de mamá también. Entonces quiero que te des cuenta, campeón, quiero que te des cuenta que el llorar no está mal, que el pedir ayuda no es malo, que pedir que alguien te ayuda, porque a veces las personas, ¿no? O sea, que son personas así fuertes, ¿sí? Piensan que lo van a poder hacer solo. Está genial, es una mentalidad buena, ¿no? De que yo pienso que lo voy a poder hacer, pero quiero que te des cuenta que a veces tú también que eres fuerte, que te muestras fuerte, también requieres que alguien fuerte te ayude. También requieres eso. O sea, yo cuando vienen aquí a consulta, o sea, la gente me empieza a contar sus historias y yo veo que se ponen a llorar y después respiran y dejan de llorar. Y yo les digo, permítete liberar eso. Permítete liberar. Si está bien, llora. Llora, les digo. Y las personas, cuando tú les das como que ese permiso, como están condicionados, como que alguien debería darte un permiso para liberar eso, se ponen a llorar y sacan todas esas emociones. Y se dan cuenta, o sea, por fin
Cuando pasa una crisis es un momento para que tú puedas reflexionar y encontrar sabiduría. Y por fin en ese momento se dan cuenta y me dicen, no, Paul, sí, ¿no? Conversando contigo creo que me doy cuenta de que varias cosas se han repetido en mi vida y nunca los sané. Siempre he huido, o sea, y los pongo como un rincón mis problemas y sigo accionando, pero después llega un momento donde ya mi cuerpo no aguanta y estallo y regreso. Y en un segundo me recuerda todo lo que yo he vivido. Exacto, le digo, exacto. Entonces, eso quiero que te des cuenta, que si tú no confrontas esos problemas, esas incomodidades, condicionamientos ahora, la vida te va a poner un reto, una dificultad para que tú soluciones ese problema que no solucionaste antes. Hazte consciente de eso. Evita posponer tu sanación. Hazte consciente que si tú puedes ver tu historia de vida, tu historia de vida, tu historia de vida. Yo no entendía esto. A los 19 años yo recuerdo que fui a una conferencia, ¿cómo se llama este señor? Con David Fishman, acá en Arequipa. Y yo le pregunté cuando me firmó el libro, ¿no? A los 19 años, yo quiero ser una persona que crezca y todo ese tema. ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo lo interesante, tienes que conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo. Yo en ese momento sí escuché las palabras, pero quiero que te des cuenta que las personas no escuchan las palabras, escuchan de acuerdo a su percepción. Para mí, entenderme o conocerme a mí mismo en ese momento no tenía tanto valor como lo tiene ahora. No tiene tanto valor como lo tiene ahora. Y lo mismo, si no sé qué edad tengas la persona que estás viendo. Tal vez una persona que tiene 15 conocer a sí mismo lo va a tomar como algo, o sea, como un chiste o como algo, sí que tiene sentido, ¿no? Pero tal vez una persona que ya tiene 40 años, que tiene 50, que tiene 60, que ha pasado muchas cosas en su vida, se hace consciente que el conocerse a sí mismo es la clave para que tú puedas romper esos condicionamientos y puedas crear la vida que tú deseas. Y algo para terminar, ¿no? O sea, tu historia de vida, si tú no te haces consciente, no lo analizas, no encuentras aprendizajes, estás condenado a repetirlo. Porque hay lo que se llama septenios, ¿no? Cada 7 años se van repitiendo patrones en tu vida. Hazte consciente de eso, cada 7 años. Y para terminar, campeones y campeonas, o sea, no esperen que todo esto se vaya a solucionar rápido, ¿no? O sea, yo tengo varios amigos, ¿no? Que se dedican al mundo de las terapias, psicólogos, terapeutas, hipnoterapeutas, coach, consteladores familiares, personas que siguen en este mundo y yo me doy cuenta, ¿no? Porque es un mito, ¿no? Que la persona que se dedica a hacer terapias debería estar totalmente fuerte, ¿no? Si tú que estás viendo en este momento este video, tal vez eres psicólogo o tal vez eres hipnoterapeuta, coach o te dedicas al desarrollo personal, tú no me dejarás mentir, te darás cuenta que tú tienes también muchas cosas que sanar. Tienes muchas cosas que sanar. Y es por eso que si tú te dedicas a este mundo, es importante que tú te hagas consciente de tu historia de vida para que tú puedas ayudar a las personas, no desde tu dolor, sino desde la abundancia. Y para terminar, finalizar este video, hay algo que llaman, ¿no? Las 20.000 horas de práctica o 10.000 horas de práctica. Maxwell, que yo escuchaba muchísimo, sus videos, o sea, yo escuchaba muchísimo sus videos de Maxwell, de muchas personas. Hay muchas personas que me dicen, Paul, es que yo te veo joven, o sea, te veo joven y ya. Así como me ves joven, yo recuerdo que de los 18 hasta los 20 años, todos los días era audios, libros, audios de empresarios, audios de desarrollo personal, libros, todas las semanas un libro por semana. O sea, 2 años de mi vida yo me metí solamente eso, no sabía que existía música. Yo no sabía que existía música. Y uno de sus audios yo escuchaba historias de las personas que pasaban y superaban. Entonces yo me he preparado para darme cuenta que las dificultades que te presenta la vida te van a potencializar. Pasarlas no es nada agradable, porque el cuerpo produce hormonas, produce cortisol, produce sensaciones y eso va a hacer que quieras desistir. Pero ahora, como dice mi maestro, ¿no? Maestro César, que lo escucho muchísimo, y él dice, ¿no? Que ahora que tú tienes que superar la vida más importante para que puedas tener éxito en la vida, más importante que el liderazgo, más importante que el trabajo en equipo, más importante que tal vez alguna técnica de venta, es que tú puedas superar la presión. Cuando la vida te hace así, puedas superar la presión y encontrar aprendizajes y avances. Si tú puedes hacer eso, estás entrenando esa parte de aquí, la corteza prefrontal, donde se encuentra la determinación, el enfoque, la decisión. Bueno, regresando a la historia de Maxwell. Maxwell decía algo interesante. En una conferencia, Maxwell a un jovencito que estaba sentado por ahí le dijo, tú que estás jovencito, que yo te veo siempre que tú vienes a mis conferencias. Tú, jovencito, de acá de 20 años vas a ser un gran líder, le dijo. 20 años. Yo cuando tenía 19, 18 decía, o 20, decía, 20 años, o sea, lo veía como que mucho. Y ahora me doy cuenta, o sea, porque ya vengo haciendo terapia 6 años, me doy cuenta que
O sea, recién 6, imagínate cuando tengas 20 años haciendo terapia. Entonces es lo mismo en tu campo. Si tú te entrenas desde ahora en tener habilidades para poder gestionar, resolver conflictos con tu pareja, porque es algo que sí o sí tienes que aprender, resolver conflictos con tu pareja, aprender a cómo gestionar el dinero, aprender a conocer, son cosas que sí o sí tienes que aprender y aprender a superar la presión. Si tú aprendes eso, estás entrenando tu corteza prefrontal y no es lo mismo programar, porque uno puede verse al espejo, decir yo soy valiente, yo sí puedo, yo sí acciono, no es lo mismo, ese sería programar, no es lo mismo a entrenar. Entrenar es la acción que vas a hacerlo todos los días con disciplina, todos los días con disciplina, con constancia. Cuando te pasen problemas, superas eso. Y si es que en un momento caes, te levantas y superas y generas resiliencia dentro de ti. Y con el tiempo vas a tener una corteza prefrontal fuerte, como en el gimnasio, un músculo fuerte, igualito este músculo mental va a ser fuerte, y tú vas a ver los problemas como algo que te va a potencializar. Recuerden, si tú estás pasando algo en este momento, tal vez no es agradable, permítete pedir ayuda para que tú puedas seguir avanzando pese a todo. Nos vemos en un próximo video.